Okay. Muy buenos días, muchas gracias por venir. Como le dije a Farina, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes estas oportunidades que han surgido en los últimos 2 años en el NCI para poder trabajar con grupos internacionales. Y bueno, lo primero que pienso siempre es México, porque bueno, yo estudié aquí. Y la gran necesidad también de crear una comunidad global científica para el estudio de cáncer. Y bueno, básicamente les voy a hablar de 3 tipos de oportunidades que hay de parte del NCI para trabajar con instituciones extranjeras que no son de Estados Unidos. La primera de la que les voy a hablar es el consorcio de CPTAC, que es una oportunidad, un mecanismo de funding que le llaman por contrato. Este no es un donativo, sino es un contrato que se ofrece. Y CPTAC, las siglas significan Consorcio de Proteogenómica para avanzar el cáncer. Es la fase 2 en la que se encuentra ahora, y lo que les mencionaba es que esta es básicamente la versión 2 mejorada de TCGA, que incluye no nada más los datos genómicos, sino también datos proteómicos que corresponden a la expresión de proteínas y integración de anotaciones clínicas y de imagen. Entonces, este es un estudio prospectivo que espera reclutar al menos 10,000 muestras en todo el mundo de 15 tipos de cánceres, incluyendo cánceres periódicos. La segunda oportunidad que les voy a hablar es acerca de, estos ya son donativos en sí, es la Cancer Moon Initiative, que es la que está ahorita tiene mucho énfasis en el NCI, iniciada por el presidente Obama. Hay varias oportunidades para centros que no están en Estados Unidos para estudiar principalmente sarcomas pediátricos y genes de fusión. Y otro instituto que está dentro, otro departamento que está dentro del NCI, que se dedica al estudio de Cancer Health Disparities o disparidades en cáncer, es un departamento que se llama CURE, también ofrece mecanismos de donativos, especialmente en poblaciones que en Estados Unidos tienen poco acceso a los recursos de salud, que son la población hispana. Hay una oportunidad, y les mencionaré más adelante de qué se trata. Y la tercera parte, que ya dedica al entrenamiento de oncólogos pediatras y oncólogos en general, que es un nuevo programa que empezó hace 2 años, es el Cancer Prevention Summer Curriculum. Este es un entrenamiento por 3 meses, es básicamente cursos en Molecular Prevention y en Cancer Prevention y rotaciones en los centros clínicos, en el NCI y en los laboratorios. Bueno, ahora les hablaré de la primera parte, la más importante, que es la que les estaba hablando todo el tiempo, CPTAC, fase 2. Tuvimos la suerte de, yo, dentro de los cánceres que se están llamando para el CPTAC es el de glioblastoma, y colaborando con el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el doctor Celis, logramos ganar el contrato este año para CPTAC, y hace una semana ellos fueron a recibir el premio. Y básicamente les quiero decir de qué se trata, para que ustedes también pudieran entrar, si es posible. Y lo que les voy a hablar es del programa, de cómo se manejan estos contratos, porque no es un donativo en sí, es un contrato con el NCI. Cómo se empiezan las colecciones de los tumores y todo lo que implica el proceso de análisis en parte del NCI y la verificación de que todo esté validado, que las muestras sean que no tengan necrosis, que sean muestras utilizables para ellos. Les voy a poner aquí. Ok, esta fue la presentación que hizo el director del programa. Me la pasó a mí para que se las presentara a ustedes. Y básicamente lo que queremos decirles es, ¿qué es CPTAC? Perdón.
es el Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium, que busca acelerar la comprensión de la base molecular del cáncer a través de la aplicación de tecnologías robustas, incluyendo cuantitativas, omics, diseños de trabajo que se utilicen para identificar candidatos biomarcadores que aumenten el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del cáncer. La idea es coleccionar 2.667 tumores hasta el 2019, calificar 1.600 tumores al centro donde se van a analizar todo esto, caracterizar genómicamente 1.600 al menos en 2 años, obtener todos los datos clínicos de estos casos cada año y integrar la información que se tenga de estos análisis con la información clínica y de imagen y sacar un algoritmo, este es ya a nivel bioinformático, que permite identificar el pronóstico, el diagnóstico y la supervivencia en base a una serie de marcadores. Entonces, como les digo, este CPTAC tiene 3 elementos, básicamente el de imagen, que está manejado por el consorcio que se llama TCIA, que es como el TCGA, pero de imagen, genómico, donde identificamos mutaciones, en donde se puedan hacer fármacos que vayan dirigidos a esas mutaciones, y proteomics, en donde sepamos bien en realidad qué proteínas se están produciendo por el tipo de cáncer y qué se puede utilizar de esos como marcadores y quizá como blanco terapéutico en un futuro. Y bueno, esto nos va a llevar, esta gente es bastante ambiciosa, en 2 años ellos sugieren que se va a llevar a una mejoría en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento. Este es el workflow, el diagrama de flujo que se utiliza. Lo que se utiliza son sitios, le dicen sitios de colección de tumores o TSS. Estos sitios pueden ser diversos hospitales juntados en un solo grupo o diversos, cada uno puede tener su propio contrato, incluyendo también los datos clínicos de los pacientes, de manera prospectiva y los datos de imagen. Se analizarán al menos 100 casos de los diferentes tipos de cánceres listados al año. Como les digo, 10 tipos de tumores. Se analizará el genoma, el proteoma. El proteoma se analiza con espectrometría de masas. Es toda una nueva área que se ha desarrollado para poder identificar péptidos circulantes y en el tumor y también obtener las imágenes. Y bueno, los resultados serán perfiles moleculares, la relación entre el proteoma y el genoma, también la relación entre la señalización, las mutaciones qué vías se activan a nivel de proteómica, también blancos terapéuticos y otra cosa importante que ellos están desarrollando en paralelo es el desarrollo de nuevos ensayos, es decir, nuevos anticuerpos, por ejemplo, para inmunohistoquímica que saldrán de estos estudios o de estos análisis. Como les comento, este es el fase 2 de CPTAC, ya se completó el fase 1 y está publicado en una serie de Natures de este año. Se hizo de colon, cáncer de colon y de cáncer de mama. En este slide les presento los resultados de cáncer de colon. Se analizaron más de 1.500 muestras de cáncer de colon y ustedes se ven aquí, de este lado. Esta es la clasificación original que se tenía del cáncer de colon basado en el RNA-seq análisis. Este es el heatmap que representa los diferentes mRNAs activados en el cáncer de colon. Y bueno, solo había 3, de acuerdo a esta clasificación. No sé si lo ven ahí.
lado izquierdo, perdón. Y solo son 3 tipos. Cuando se hizo un análisis de proteoma, es decir, de todas las proteínas, no solo el RNA, son todas las proteínas expresadas en el tumor, se encontraron 5 tipos, están aquí en color. Estos tipos no corresponden a los tipos de RNA-seq. Y bueno, para la comunidad científica fue, bueno, un poco les decepcionó porque vieron que el RNA-seq no era una tecnología que se pudiera utilizar para detectar biomarcadores, especialmente biomarcadores inmunológicos, ya que se sabe que el sistema inmune depende de la señalización de péptidos. Y estos péptidos no se pueden localizar a nivel de translation, a nivel de traslación de RNA o de genes. La única manera de detectarlos es a través de un estudio de proteómica, a través de espectrometría de masas. Y así lo que ellos pudieron hacer es correlacionar las proteínas, que fueron al menos 600 tipos de proteínas que se analizaron y se agruparon en colores por vía de señalización, y las correlacionaron con los datos de TCGA que había, subtipo de metilación, la mutación de BRAF, y identificaron que, por ejemplo, para la mutación de TP53, un subconjunto de marcadores de proteómica, solamente ese subconjunto tenía la mutación de P53. Estos fueron, bueno, datos muy importantes, llevaron a la reclasificación del cáncer de colon ahora en base en la histología también. Y esto es lo que se planea hacer con todos los tipos de cánceres, ya no basarse nada más en el genoma o en el RNA-seq, porque son datos que no nos están dando el paso final, que es la proteína. Y bueno, para poder hacer esta iniciativa se requiere de, bueno, una gran infraestructura, bastante dinero, no solo en recursos materiales, en recursos de personal, involucra diversos centros dentro del NIH y dentro del NCI. Son al menos 7 centros involucrados para hacer este esfuerzo. El centro está involucrado, el Centro de Caracterización Proteómica en el NCI. Este centro no solo cuenta con investigadores dentro del NCI intramural, sino también de expertos del Broad Institute del MIT, de Hopkins y de los laboratorios de Pacific Northwest. Ellos son los que están apoyando el análisis de las muestras. El segundo instituto que se encarga del análisis de toda esta serie de datos es prácticamente bioinformáticos, es el Centro de Proteogenómica, que se va a encargar de analizar miles y miles de muestras y también validar los estudios. Hay otro centro que se llama Proteogenomic Translation and Research Center. Este centro se va ahora a encargar, una vez que estén dados los resultados, a aplicarlos. Van a identificar qué targets o qué blancos se pueden atacar con fármacos que ya existan o si necesitan desarrollar nuevas moléculas. Los TCS, que serían ustedes prácticamente, son los centros que donan los tumores y son, como les digo, es un contrato con el NCI y se coordinan con el Biospecimen Core Resource, que es un outsourcing contract con el NCI, es Van Andel Research Labs. Ellos se encargan de asegurarse que todas las muestras estén de acuerdo a los estándares de operación, SOPs, y ellos se encargan también de mantener, ellos mandan cómo se deben de mandar las muestras, los tanques de nitrógeno líquido, todo se encargan ellos de recibir, analizar todas las muestras, ver que sean utilizables y de pasarlos hacia los otros centros. Ahora, todos estos institutos y todos estos contratos los organizan también estos otros 4 centros que son básicamente de análisis de todo esto,
y lo van a integrar. Es el DCC, que es el Data Coordinator Center, que la cantidad de información es impresionante, ¿no? Y se requiere al menos de 100 personas para manejarlo, bioinformáticos, al menos 5 diferentes plataformas para poder analizar los datos y correlacionarlos, todo lo de la proteómica, genómica y datos clínicos. Y es por eso que requerimos de, bueno, no solo el centro genómico, el centro de bioinformática también es, CDR es un centro de bioinformática que básicamente integra todos estos datos en una gran base de datos dentro del NCI. Y bueno, ¿cómo es esto posible? El NCI, tiene un presupuesto que viene del gobierno federal, pero también utiliza subcontracts. Esta compañía Leidos se dedica específicamente a contratar personal que participe en este tipo de plataformas que se dediquen 100% a validar y verificar las muestras y analizarlas. Entonces tenemos el recurso, hay una central de patología que va a revisar los casos, porque ustedes no solamente se requiere que se mande el tejido, sino que se manden un bloque de parafina para que los patólogos verifiquen que es tumor y que se puede utilizar. También, bueno, se coordinan con los expertos en acumular todos los datos clínicos, y ellos a su vez, junto con el Tissue Source Site, que es en este caso los hospitales que donen los tumores, se comunican con el VCR y están en constante comunicación para saber si esta muestra fue o no validada por ellos. Entonces pasa a la siguiente etapa, ellos la recolectan, una vez que la recolectan analizan los datos de proteómica y genómica, lo pasan al centro coordinador de datos, al centro de secuenciación, aquí, centro de caracterización, y luego los datos se empiezan a analizar al mismo tiempo. Como es una cosa muy… los datos de proteómica pueden ser hasta de 5,000 proteínas que se obtengan en el resultado. Es prácticamente que el análisis se tiene que hacer al mismo tiempo que se recibe la muestra. De otra manera se tardarían años en analizar tantos datos. Entonces por eso se requiere que varios centros estén coordinados para no solamente una vez que reciben el tejido, lo analizan por proteómica y la parte de experimental, y luego una vez que tienen los resultados hacen todo el análisis de bioinformática. Y bueno, como les digo, la plataforma que se utiliza para poder hacer proteómica es una de las plataformas más avanzadas que hay en el mundo. El grupo que tenemos de proteómica es líder mundial, con los de la gente del Broad Institute, la gente de Hopkins y los de Pacific Northwest. Están utilizando la tecnología más avanzada, que es espectrometría de masas, y para poder observar todos los péptidos que se liberan por estos tumores. ¿En qué se basa? Si ustedes me preguntan, ¿y qué es eso de masas? Bueno, este es un equipo, eso le dicen Time of Flight, cuadrupole. Lo que hace básicamente es que la muestra la vuelve gas. Entonces le dicen, la vuelve completamente gas, la evapora, pero ahí pasa por unos tubitos muy finos a través del equipo y la acelera, lo dicen time of flight, a una velocidad muy grande, y para romper todas las proteínas, hace como un molido, pero por velocidad, a través del flujo el que pasa por el sistema. Y todas las proteínas, los lípidos, todos esos elementos se rompen. Y una vez que se rompen, hay una señal porque van hacia un detector de voltaje, de cargas. Y lo que hace es que cada péptido, porque está cargado, tiene diferente carga. Entonces, se puede saber, por ejemplo, si es una histidina o una lisina,
basado en la carga y en el peso cuando chocó con el detector. Bueno, esta es una tecnología que se ha desarrollado por mucho tiempo, pero no se había llegado al punto tal que está ahora, que se pueda utilizar para evaluar los péptidos en muestras clínicas. Y bueno, el éxito de CPTAC depende de su gran organización y de la eficiencia que ellos tienen de que se lleven las cosas a tiempo. Es decir, ellos tienen un calendario muy estricto de cuándo ellos planean recibir todos los casos, porque para ese tiempo el manuscrito ya prácticamente está hecho. Para ese tiempo ellos ya tienen prácticamente el 90% de las muestras analizadas y solamente están listos para discutirlos con los expertos. Ellos generan un grupo de expertos en diferentes tipos de tumores para ver qué se puede liberar. Y bueno, su timeline, este es su timeline. Ya como ven aquí, se empezó, en el 2015, ya se concluyó la parte de colon y de breast cancer, también de liver. Ahora en el 2016, que está aquí, 2017, perdón, para el 2018, ellos, si un contrato empieza a finales del 2017, para finales del 2018, ellos ya tienen que tener la publicación. ¿Por qué? Porque los recursos que tiene este consorcio depende de la productividad que muestren para el gobierno. Es decir, la productividad se mide a nivel de publicaciones. Es por ello que para ellos es muy, muy importante los tiempos que se den, que todo esté a tiempo para que ellos puedan publicar y puedan tener más fondos para poder seguir haciendo este estudio. Entonces, lo que se planea es que al menos para el 2020, al menos 10 tipos de tumores ya estén analizados, que ya se tenga biomarcadores de todos esos 10 tipos de tumores y que ya haya clinical trials rolling, porque esa es otra cosa. Todas las personas, todos los institutos que estén formando contrato con CPTAC tendrán acceso al National Cancer Trial Center, que va a ser parte de esto. Una vez en el 2020, cuando se tengan los biomarcadores, se piensan ya lanzar los clinical trials para estos biomarcadores en específico. Y bueno, la plataforma, como les digo, es múltiple, involucra muchísimos institutos en el NCI y fuera. Siempre se está tratando de haber un quality, le dicen un monitoreo de la calidad a través de cada uno de estos centros, desde los centros que le dicen raw materials o los centros que distribuyen los tejidos, los centros que hacen todo para analizar las muestras, los que distribuyen y todo, para que se espera que haya un monitoreo de calidad constante en este tipo de proyectos. Entonces aquí les digo, nosotros haríamos esta parte, que es el Tissue Source Site, que verifica BCR, PCR, todos esos laboratorios que les digo van a validar las muestras, van a ver que sean utilizables, de acuerdo a las SOPs, a los procedimientos estándares, los mandan al NCI para analizar, los mandan todos esos datos, los coleccionan, los integran y luego los van a sacar a la comunidad. Y bueno, los valores de CPTAC es principalmente qué es la fuerza que nos lleva a trabajar en este tipo de esfuerzos, es finalmente los pacientes, la falta, ¿no?, de nuevos tratamientos en los últimos 50 años, porque no conocemos el tumor, no sabemos qué produce, no sabemos inmunológicamente cómo se comporta. Entonces, eso es lo que nos lleva los pacientes, la ciencia y contribuir a la sociedad. Esos son nuestros objetivos finales. Y bueno, es una gama
multidisciplinaria que están trabajando en esta plataforma, no solamente científicos, bioinformáticos, patólogos, cirujanos, todo tipo de… Es un equipo, les puedo decir, al menos 500 personas en el NCI que se encargarían de analizar este tipo de muestras. Y bueno, es un trabajo en equipo. El equipo de CIPITAC es un equipo muy abierto, muy amigable, dispuesto a llevarlos de la mano en cualquier duda o pregunta que tengan, o si hay, por ejemplo, si hay un paciente que dio el consent al principio y después se retira del estudio, perfectamente lo entienden. Ellos están dispuestos a trabajar casi de la mano con ustedes, es un buen trabajo de equipo. Y bueno, lo que tenemos es, para poder participar en este tipo de estudios, como les explicaba, los requerimientos en las formas de ética, de consentimiento de los pacientes, tienen que contar con todo el espectro que proteja a los pacientes, a los donadores, a la comunidad científica legalmente también, para que finalmente, transparentemente, podamos contribuir a la sociedad. Y pues, esta es una gran cosa para mí, es un privilegio poder ser parte de esto y poder apoyarlos también. Como les digo, convergen muchísimas áreas científicas para poder llegar a este nivel. Y bueno, es nada más, les quería mostrar como ahora ya el primer centro en México que se aprobó para CIPITAC es el Instituto Nacional de Neurología. El doctor Celis hace una semana fue a recibir el premio en México. Se está dando un precio fijo para cada caso. Sin embargo, para los datos de imágenes se está dando un contrato adicional, es decir, que va a haber más recursos de ese lado también. También hay diferentes meetings que van a hacer en el NCI y bueno, consideran los casos de viáticos y todo para los meetings que se realicen allá. Y bueno, lo que yo hablé con la gente que se dedica, Tara Butler, quizá Farina y Lulu recibieron mails de Tara. Ella es la que se dedica a hacer todos los subcontracts y la que los aprueba. Prácticamente lo que ella me dijo, como ustedes decidan, nosotros podemos ya sea empezar con un centro en neurología, si ustedes quieren que ellos sean los referidos, que sea un solo centro y que haya varios centros que se dedican a ese, o si quieren hacer otros centros en México, cualquiera de las dos formas, ellos están abiertos en poder hacer. Entonces, bueno, eso ya se los dejo a ustedes. Para hacer el contrato que hice en neurología, sí se requirió al menos 1 mes y medio de trabajo para hacer la propuesta. Se requiere también de que se coordinen el patólogo, el grupo de patología, el grupo de imagen con los clínicos y el departamento de ética, que son los que deben de aprobar el estudio antes de poder empezar con el contrato. Bueno, esa es la parte de CIPITAC. Ahora les voy a hablar rápidamente de las oportunidades que hay de entrenamiento para los oncólogos allá en el NCI. El NCI tiene una cultura no de exclusión, pero de inclusión, especialmente con el cáncer. Ellos no distinguen si el cáncer viene de un americano o de una persona de Asia, porque el cáncer se comporta de la misma manera. Entonces, la perspectiva es de entrenar global, el entrenamiento global del cáncer. ¿Y qué podemos aprender también de las diferentes situaciones geográficas y las diferentes razas? Entonces, en este sentido, el programa de Cancer Prevention Program, que es un programa en el NCI, diseñó el Summer Curriculum Program para todos los oncólogos del mundo. Y este es el sitio, el website
del programa son 3 meses, de julio a agosto me parece. Hay posibilidades de que se les otorgue una beca por el Centro Global del NCI, y este curso son 8 semanas intensivas de clases prácticamente en todas estas áreas. Incluye también visitas al centro clínico del NCI, a un nuevo instituto que hay en Washington que se llama el Preventorium, que es un hospital de medicina preventiva. También hay visitas a laboratorios, y para mí lo más importante es la calidad de las pláticas. Es algo, cada una de estas pláticas es ofrecida por los directores de los institutos, los expertos mundiales en cada una de estas áreas. Entonces son 2 módulos, el de prevención que les mencioné anteriormente, y de principios, perdón, y el de prevención molecular, que son todas estas clases. Digo, es un curso extenso porque es desde todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero vale la pena. Este año estuve presente en este curso, viene gente de todo el mundo, de África, de Latinoamérica, de Asia. Es una muy buena oportunidad para compartir los diferentes modelos que se utilizan para tratar pacientes en los diferentes sitios geográficos. Y aquí, bueno, este es el deadline cada año, en noviembre, o sea que ya viene el deadline para el siguiente año, en noviembre pueden aplicar para este programa. Y la elegibilidad, cada año, bueno, el año pasado se recibieron más de 600 aplicaciones, solo había lugar para 30, entonces sí les sugiero que lo más pronto que puedan aplicar es mejor, para que entren al pool rápido. Y aquí están el sitio, lo puse ahí arriba, este es el sitio donde pueden aplicar. Y bueno, de primera mano la directora del programa estaría dispuesta a ofrecer un limitado número de plazas para oncólogos de México, o sea que por favor apliquen, porque hay mucho interés en que ustedes vayan. Y bueno, ¿qué lleva esto? Es que se ha encontrado que hay 3 tipos de cánceres que se han podido incidir la progresión o el pronóstico en base a la prevención, y ese es el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer cervical. Sin embargo, hay muchos otros tipos de cánceres, y por eso es muy importante que esta parte se integre en la práctica de oncología médica. Y finalmente, es la tercera oportunidad que les quería mencionar, es la de los donativos. Este no es un contrato, este es un donativo. Los donativos tienden a ser más competitivos porque están abiertos a todos los centros de Estados Unidos, o sea, ustedes estarían compitiendo con las universidades en Estados Unidos y puede haber otras universidades extranjeras. Sin embargo, este tipo de programas como el del Cancer More Initiative dedicado a sarcomas, en Estados Unidos hay pocos centros que coleccionen tantos casos de sarcoma. Hay un problema en los casos de sarcoma en Estados Unidos, y es que COG, el Children's Oncology Group, como ustedes lo saben, concentra muchos de esos casos para los clinical trials. Y esos clinical trials, como son fundados por las compañías farmacéuticas, no dejan que estos pacientes participen en otras cosas, lo cual es muy malo porque significa que prácticamente en Estados Unidos se quedan vacíos, no pueden estudiar este tipo de cánceres porque todos estos cánceres los restringe la compañía farmacéutica. Y es cuando yo vi que había una gran oportunidad para México, porque bueno, aquí hay bastantes casos de sarcoma, ellos necesitan, el NCI necesita poder estudiar este tipo de cáncer, y ustedes podían tener la oportunidad a través de un mecanismo que le llamamos R01,
es un donativo, para estudiar este tipo de cánceres. El problema en el NCI es, hay todo el dinero del mundo y la infraestructura de recursos humanos, tecnología, para estudiar muchos cánceres. El problema es que no hay muestras. Las muestras están resguardadas, desafortunadamente, por las compañías farmacéuticas, que no les deja a esos pacientes a contribuir en nuestros estudios. Es una lástima. Y bueno, si México pudiera contribuir, no nada más a la mejoría de nuestros pacientes aquí, pero de otros pacientes en otras partes del mundo, para mí, bueno, sería una gran cosa. Yo creo que ustedes tienen esa oportunidad ahorita. Y el otro centro, el otro departamento del NCI que también está preocupado por eso es el Center for Cancer Health Disparities. Este es un gran departamento, ha recibido muchísimo dinero, más de $250 millones al año recibe, nada más para estudiar por qué a los cánceres en hispanos o en afroamericanos es diferente que cáncer en caucásicos. Y bueno, para mí esta es una gran oportunidad porque, bueno, muchos hispanos pues son de origen mexicano, ¿no? Es importante que se pueda establecer modelos, desde modelos de PDX, que le dicen preclínicos, de muestras de pacientes de estas etnicidades y comparar las respuestas de tratamiento. Y bueno, este es básicamente la descripción de este R01. Por cierto que el deadline es noviembre, o sea, ya pronto. La estrategia, bueno, es básicamente, ellos quieren saber por qué el cáncer es diferente en estos pacientes y por qué es diferente en personas caucásicas. Y pueden ser estos dos tipos de personas tratadas diferente. Como les digo, su racional para poder establecer este tipo de mecanismos de donativos es simplemente porque, por ejemplo, la leucemia es muy agresiva en los pacientes hispanos en Estados Unidos y no saben por qué. ¿Por qué es diferente en afroamericanos? ¿Por qué es diferente en nativos? Nosotros podemos contribuir a eso estudiando pacientes de aquí y comparando a los pacientes de allá. Básicamente, genéticamente, pues es muy similar, pero quizá hay un elemento ambiental. Y solamente haciendo este tipo de esfuerzos podemos saber la respuesta. Y bueno, eso es básicamente lo mismo que les decía, pasa lo mismo con breast cancer. Y mi idea, bueno, esta ahora ya es una idea mía que yo les quiero proponer. Para poder competir para este donativo, yo lo que les propondría, así abiertamente, es hacer un estudio farmacogenómico de casos de pacientes pediátricos que tengan leucemia, sarcomas, neuroblastomas, todos estos tipos de cánceres en México, y colaborar con centros de Estados Unidos que reciban pacientes pediátricos hispanos y comparar la farmacogenómica que tiene que ver con la respuesta al tratamiento y establecer los mecanismos, por qué es que son diferentes. Para mí, la farmacogenómica sería uno de los primeros abordajes. Claro que estoy abierta, no sé, ustedes podrán tener mucho mejores ideas, pero yo pienso que tenemos la capacidad, ustedes como grupo cooperativo, no sé cuántos centros pediátricos hay aquí, pero yo sé que al menos más de 5, se puede colaborar con centros pediátricos oncológicos en Estados Unidos como el Children's Hospital, que están abiertos a hacer este tipo de colaboraciones, St. Jude's también. Estos dos centros prácticamente son los que más reciben cánceres pediátricos de hispanos. Y este tipo de propuesta sería altamente ranqueada
en estos donativos. Entonces, bueno, para mí los objetivos serían básicamente describir los mecanismos de resistencia de tumores en pacientes pediátricos utilizando farmacogenómica, en pacientes mexicanos y en pacientes hispanos, y definir las diferencias genéticas y influencias ambientales, porque el sitio geográfico es lo que puede ser la diferencia, y establecer cuáles son, ¿no? Y pues cuáles genes pueden ser los que pueden ser predictores de respuesta a la quimioterapia o radiación, ¿no? Y la expertise en farmacogenómica lo tenemos en México. Yo creo que no es muy complicado. El donativo podría cubrir los costos de este tipo de análisis. Y básicamente es eso, que sí es posible que ustedes consideren dentro de su agenda el poder hacer ese esfuerzo colaborativo entre Estados Unidos, México, para mejorar el estándar de tratamiento en pacientes, en cánceres, en pacientes pediátricos. Y como un trabajo en equipo sería. Básicamente sería todo. Si tienen preguntas.